Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiller, que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana y que sabe más por viejo que por diablo. Más por viejo que por leído y escribido. Más por viejo, por lo vivido, porque de lo vivido yo sé, de lo ajeno no sé. Pero, ¿de qué hablaremos hoy? Hablaremos pues de la estampida migratoria desde Colombia a Ecuador y lo que significa esto. Partiremos en este análisis de Venezuela. Todos sabemos que Venezuela está viviendo una crisis económica y esta crisis económica todos sabemos que se produce porque Estados Unidos ha hecho un bloqueo. Este bloqueo, que es como cuando antes se sitiaban ahora ciudades para controlarlas, para vencerlas. Hablamos del sitio de Constantinopla, hablamos del sitio de Roma. El sitiar a un país, el quitarle las posibilidades de que pueda exportar, importar, comercializar, abastecerse de medicamentos, vender su petróleo. Esto es la primera y más importante causa de la crisis económica de Venezuela. La razón de este bloqueo es muy simple. Estados Unidos y Donald Trump a la cabeza quieren que se vaya el gobierno de Maduro y que se les permita en el gobierno subsiguiente a las compañías petroleras norteamericanas explotar el petróleo de Venezuela. Esto no es un problema. El problema de que una compañía petrolera venga y saque el petróleo de Venezuela y eso no es el problema. Por ejemplo, en Ecuador, antes de Rafael Correa, las compañías petroleras venían y eran dueñas del petróleo ecuatoriano. Desde 1974, cuando empezó nuestra exportación petrolera, el gobierno de Rodríguez Lara nacionalizó el petróleo igual que lo hizo México. Entonces, en teoría, el petróleo era ecuatoriano, pero el yacimiento petrolero no. ¿Y qué significa que la compañía petrolera tenga el yacimiento petrolero? Significa que esa compañía, cuando sale a la bolsa de valores, dice: yo vendo acciones y mis acciones representan todos los yacimientos petroleros que están bajo mi control, como mi propiedad, a los que tengo derecho a sacar petróleo. El valor en la bolsa de valores de esa compañía es altísimo. Entonces pueden vender acciones, financiar con eso operaciones y tener un crecimiento exponencial. Con la llegada de Rafael Correa, el sistema de explotación petrolera en Ecuador cambió. Se le pagaba y se le sigue pagando a las compañías una cantidad por cada barril de petróleo que sacan. Si no me equivoco, el barril de petróleo de Ecuador vale 22 a 26 dólares porque es un petróleo difícil de sacar, es un petróleo pesado. Y este petróleo necesita sustancias que le licúen, que le ayuden a salir, lo mismo que el petróleo venezolano. Nafta es lo que necesita. Y entonces esto es lo que hace cara la explotación del petróleo ecuatoriano. Por supuesto que cuando el petróleo y Rafael Correa asumió el poder, el petróleo subió casi a 100 dólares, e inclusive en algún momento hasta sobrepasó los 100 dólares. Eso era maravilloso para el Ecuador, porque antes las compañías petroleras le daban al Ecuador la quinta parte del valor del precio de barril de petróleo. Es decir, si sacaban 10 barriles, solo 2 le tocaban a Ecuador y los 8 eran de la compañía petrolera.
Cuando llega Rafael Correa, cambia el juego y le dice, no, ahora es al revés. Los 2 son de ustedes y los 8 son de nosotros. Eso sonó muy bien porque las compañías petroleras ya estaban familiarizadas con la subida y caída del precio del petróleo. Cuando cayó el precio del petróleo llegó a valer $16. El Ecuador tenía obligaciones de entregar 400,000 barriles diarios de petróleo a diferentes compradores del mundo y llegó a tener que financiar, sacar del presupuesto general del Estado, por ejemplo, para financiar a Petroecuador. Cuando salió de la crisis, en este momento está el petróleo entre 50 y $60, pues le quedan una buena utilidad al Ecuador que no explicamos por qué. No se ha traducido en obras, no se ha traducido en mejoras, no se ha traducido en nada. Venezuela, en cambio, hizo lo mismo, pero las compañías petroleras no aceptaron el trato. Se largaron y PDVSA fue la compañía que se encargó de sacar el petróleo, procesarlo, refinarlo y exportarlo. En ese momento, Hugo Chávez, brillante, no solamente que hizo eso, sino que aprovechó que el precio estaba alto e hizo refinerías en el Caribe, por ejemplo en Curazao, en Cuba, se llamaban Petrocaribe, y distribuía combustibles a todas las islas del Caribe, lo cual a Estados Unidos le molestó muchísimo, por supuesto, porque antes sus compañías petroleras eran las que distribuían el petróleo en las islas del Caribe y ahora tenían un tremendo competidor. No se contentó con eso, hizo una refinería en Nicaragua, pretendió hacer una refinería en el Ecuador junto con Rafael Correa, la refinería del Pacífico, para distribuir el petróleo y los derivados de petróleo a lo largo de toda la costa del Pacífico de Sudamérica, lo cual hubiera sido una gran ventaja para Ecuador y una gran molestia para Estados Unidos. En esta situación hizo algo adicional. Creó una compañía que se llama Citgo y se convirtió en uno de los mayores distribuidores de combustibles y derivados de petróleo de los Estados Unidos. Hoy esa compañía ha sido embargada a Venezuela, se le ha quitado sus recursos. Eso es un absoluto robo porque no hay ninguna justificación, y la trampa fue reconocer a un individuo que se autoproclamó presidente de Venezuela. Yo también me autoproclamé presidente de Ecuador. Por supuesto, ustedes se habrán reído, pues nadie se rió cuando se autoproclamó Guaidó, y Estados Unidos corrió a reconocerlo e inmediatamente utilizó a Guaidó para incautar a Citgo las refinerías que tiene Estados Unidos, fuera de Venezuela, e inclusive los barcos petroleros. No contento con eso, también utilizó la imagen de Guaidó para decir: el señor presidente que nosotros reconocemos no quiere que el dinero de Venezuela vaya al gobierno de Maduro, así que se lo quitamos donde quiera que haya. Hoy existe un bloqueo generalizado de todo. No solamente que no se le permite hacer negocios, no se le permite siquiera recibir el dinero por las ventas petroleras, porque no puede utilizar los bancos para transferir el dinero. Esto ha acelerado monstruosamente la crisis humanitaria de Venezuela. Venezuela, a diferencia de Ecuador, fue un país que tuvo un talón de Aquiles que no lo pudo resolver y no lo pudo prever el comandante Hugo Chávez. No era un país que tenía autosuficiencia alimenticia. Esto es un elemento grave. Si imaginamos cómo Rusia venció a Napoleón, cómo la Unión Soviética venció a Hitler, en los dos casos el gran problema fue
que el ejército soviético retrocedía, al igual que el ejército ruso, del Imperio Ruso, y se iba retrocediendo, con la finalidad de que el abastecimiento del ejército invasor fuera cada día más difícil. Una vez que ya estaban bastante difícil el abastecimiento, vino una guerra de guerrillas y así acabaron con el ejército de Napoleón y con el ejército de Hitler. En el caso de Venezuela, Venezuela no tiene abastecimiento. Ecuador, por ejemplo, podría resistir muy bien un bloqueo económico como el que tiene Estados Unidos, porque es un país que se autoabastece. Tiene productos agrícolas de la sierra, tiene productos agrícolas de la costa y tiene productos agrícolas de la Amazonía. Y no solamente eso, tiene pesca y tiene todo lo demás ya desarrollados desde la época precolombina. Y tiene un sistema de mercadeo y de mercados que tienen una historia que supera los 1000 años. Entonces es un país que es mucho más difícil hacer un bloqueo económico. Pero Venezuela no era así. Venezuela era un país que exportaba petróleo e importaba todo. Frutas, galletas, atún, todo. El negocio era que todo lo que es exportación lo hacían compañías norteamericanas y todo lo que es importación lo hacían los ricos venezolanos. Estos ricos venezolanos hicieron un bloqueo a Maduro y se negaron a importar y abastecer los mercados, creando un pánico de abastecimiento, inclusive escondiendo productos. Toallas sanitarias, papel higiénico, pasta dental. La gente comenzó a comprar desesperadamente más de lo que necesitaba, lo cual creó un pánico, como cuando quiebra un banco y todo el mundo va a sacar el dinero. Entonces se produjo un desabastecimiento y más tarde de eso el gobierno quiso superar, comenzó a subsidiar, a importar, a tratar de resolver, y todo lo que era subsidiado e importado salía por la frontera a Colombia. Colombia era feliz con la crisis venezolana porque le costaba una miseria todos los productos venezolanos porque eran subsidiados por el gobierno, y luego los revendía a Venezuela mucho más caro. Colombia saqueó a Venezuela porque se apropió de todos los productos subsidiados por el gobierno. Gracias, porque la gente estaba loca pensando que era más importante coger dólares y comprar y tener para comprar y tener dólares que conservar la comidita y no pasar la frontera a Colombia, vender en Colombia para después tener que ir a comprarlo 10 veces más caro. Este es el círculo vicioso que comenzó a acentuarse cuando Maduro comete el grave error de fabricar dineros sin respaldo, es decir, sin el patrón oro ni sin el patrón dólar como respaldo de su emisión monetaria. Esta emisión monetaria sin respaldo produjo una caída de los salarios, una desvalorización de los salarios, desvalorización del salario que fue terrible, porque la gente no tenía capacidad de compra. Y el momento que un país pierde la capacidad de compra es lo peor que le puede suceder. Cuando la gente no puede comprar, aunque haya productos y su salario no alcanza, se larga. Lo que le pasó a Ecuador cuando tuvo la quiebra bancaria, lo que le pasa ahora a Venezuela cuando tiene ese momento, y todo el mundo se le va. ¿Qué significa la migración venezolana? Es la peor desgracia, porque estamos en un siglo en que el número de habitantes es más importante que la riqueza del país. Venezuela se pasa defendiendo, el Maduro se pasa defendiendo el petróleo venezolano, el oro venezolano, los metales, lo que tienen ahí, pero no puede defender la mayor riqueza de Venezuela y de cualquier país, los seres humanos. ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo los seres humanos valen más que el petróleo, que el oro y todo? Pues, dígame usted, ¿cuál es el país que tiene más habitantes en América del Norte? Estados Unidos. Eso no es una potencia. ¿Cuál es el país que tiene más habitantes en América del Sur? Brasil. Eso no es una potencia.
¿Cuál es el país que tiene más habitantes en Australia? En Oceanía, Australia. Eso no es una potencia. ¿Cuál es el país que tiene más habitantes en Europa? Alemania. Ah, eso no es una potencia. ¿Cuál es el país que tiene más habitantes en Asia? China. Eso no es una potencia. ¿Y cuál es su competidor? India, que también tiene más habitantes. O sea, antes de este siglo XXI, la riqueza era más importante que la vida humana. Pero ahora los seres humanos no solo que comen y trabajan, sino que han estudiado, manejan celular, manejan automóvil, manejan armas, manejan conocimientos, manejan redes, manejan herramientas, instrumentos. Cada ser humano es absolutamente más capaz que cualquier ser humano de los siglos anteriores. Cuando llegan los venezolanos acá, se vienen trayendo toda la inversión hecha por el presidente Hugo Chávez desde 1998 hasta el año 2014. Venezuela llegó a tener 0 analfabetismo y llegó a ser la población que tiene el mayor índice de nivel de educación de América del Sur. Chile apenas tiene 11.2 años de promedio de estudio, mientras que los venezolanos tienen 14 años de estudio. Son los dos países que tienen mayor nivel de educación. Cuando recibimos a los venezolanos, estamos recibiendo seres humanos que no nos costaron nada educarlos, que no nos costó nada mantenerlos sanos, que no nos costó nada alimentarlos bien. Por eso son más grandes, son bien fuertes, son mucho más fornidos que nosotros y saben mucho más que la mayoría de la población ecuatoriana. El resentimiento y la ira es que ellos, como tienen no solamente más conocimientos, sino que vienen con su celular, saben manejar vehículos, saben manejar computadoras, saben manejar herramientas, saben reparar, saben hacer cosas. Ya no son seres humanos como los haitianos que nos llegaron cuando hubo el terremoto de Haití. Ellos son en realidad la mayor pérdida de Venezuela y la mayor ganancia que tienen no solo Ecuador, sino todos los países de América del Sur, porque no les costó nada tener una población preparada como es la población venezolana. Pero ¿qué significa además eso? Significa que por Venezuela, Estados Unidos se encuentra ante un problema. No puede invadirle, no puede dar por terminado el asunto. Qué fácil le fue, por ejemplo, a George Bush invadir Panamá o invadir Granada cuando desapareció la Unión Soviética. Hoy, Rusia ha vuelto a ser la potencia que era la Unión Soviética y tiene suficiente poderío militar que lo ha demostrado en Siria como para frenar cualquier intención de una guerra con ventaja absoluta por parte de Estados Unidos. Le ha puesto el tate quieto, como se dice aquí, a Estados Unidos. Y Venezuela se ha convertido no en el botín de China, Rusia y Estados Unidos, se ha convertido en el lugar donde están midiendo el pulso estos países para saber cuál es su nivel de influencia. Por ejemplo, Estados Unidos se ha metido en los países bálticos, se ha metido en Europa del Este, se ha metido en Ucrania, se ha metido en Georgia, que es zona de influencia de Rusia. Rusia ha decidido hacer lo mismo. Se ha metido en Cuba, se ha metido en Nicaragua, se ha metido en Venezuela. Ok. ¿Quieren que no haya problema en Venezuela? Lo que va a resultar es que le va a decir Rusia: ok, usted sale de Georgia, usted sale de Ucrania, usted sale de Lituania, Estonia y Latvia, usted sale de Polonia, donde me quiere poner ahí inclusive armas nucleares, y estamos tranquilos. Pero si usted no sale, yo me voy a meter en Venezuela y ahí vamos a ver qué pasa. Y eso es lo terrible.
porque es una guerra en Sudamérica, el lugar con mayor biodiversidad y diversidad cultural del mundo. Y esto amenaza a todo el planeta Tierra, a la biodiversidad. Estamos ahora viendo que a Bolsonaro se le declara el Nerón de América del Sur por quemar la selva amazónica, y se le pretende inclusive juzgar en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela. Entonces, llegan los venezolanos a Ecuador y nos enfrentamos a un nuevo problema. ¿Por qué llega masivamente desde Colombia la gente de Venezuela a Ecuador? La gente de Venezuela a Ecuador llega masivamente desde Colombia porque China devaluó la moneda, Colombia devaluó la moneda, hoy es 30% más barato el peso colombiano, los salarios en Colombia cayeron 30%, entonces ganar dinero en Venezuela y Colombia ya no les es tan rentable como les era a los venezolanos, y a más de que les pagan mal, lo que les pagan ya no representa lo suficiente para enviar a Venezuela, apenas representa algo para sobrevivir en Colombia. Entonces se vienen a Ecuador, porque en Ecuador más bien el dólar se revaluó en el 30%, y el salario en Venezuela bajó de $7 a $2.50. Es decir, venir a Ecuador y trabajar una semana, un mes, significa lo mismo que trabajar un año en Venezuela. Por eso nos invade. Pero Ecuador tiene otro problema. No puede exportar sus flores, su camarón, su pescado. Ahora es más caro, porque es en dólares, producimos en dólares. Y no solamente eso. Es más caro, el gobierno se le ocurre no hacer obras, no invertir nada, no poner dinero en circulación en la calle, sacar a empleados públicos, reducir el circulante. Ecuador tiene ahora una fuga de dinero por parte de Venezuela a Venezuela, tiene por otro lado una desventaja comercial con respecto a sus países vecinos porque no puede devaluar la moneda, tampoco va a poder devaluar los salarios, así se lo quiere hacer, y tiene otra desventaja: el gobierno está en austeridad. Ante eso, la perspectiva de lo que le resta al gobierno de Lenín Moreno es una verdadera crisis económica que se precipita sobre Ecuador, igual que se precipitó sobre Argentina. Muchas gracias.